Muy bien. Ven que acá también queda claro el tema del volumen, cómo expresa, digamos, lo que sucede adentro. Bueno, después, ¿qué otros espacios Luego, hay? el espacio interior, digamos, donde se dividen por tres o cinco naves, Ujú, digamos que está la nave central, digamos, que estaba reservado, digamos, para los fieles varones, y ujú. las naves laterales o los pisos superiores eran reservado para las mujeres. Ajá, Luego en el fondo, digamos, está el espacio sagrado, eh, que era donde se encabezaba toda la concentración. Estaba ubicado el altar, donde ahí se celebraba, digamos, el sacrificio de Eucaristía. muy bien. ¿Y este espacio cómo se llama? ¿Cómo? Este espacio que te estoy marcando acá, ¿cómo se llama? Presbítero, no, ¿Eh? presbítero, el presbítero, presbiterio. Esto se llama bema, ¿no? La bema y el altar. Esto, no sé, esta ilustración está buena, pero no sé de dónde sacaron esos nombres, digamos, no son los que usamos nosotros en la cátedra. Y el Ah, ok. presbiterio, la verdad que no lo había escuchado que se use para espacios de la iglesia. Entonces, esto se llama bema. Este espacio que les estoy marcando acá es la bema. Acá también vos dijiste que las naves laterales, la parte superior de las naves laterales se ocupaba para las mujeres, pero en este caso tenemos naves laterales altas. En el ejemplo nuestro, ¿hay naves laterales altas? Ahí No, no, tenés no, el corte. no se encuentra. No, no hay. ¿Está? En general, en las del paleocristiano no hay. Eso sucede después en el románico. Está bien el tema de las burbujitas, pero el hombrecito está como un poco grande para la escala de la iglesia. Y lo ideal sería que lo puedan marcar en un corte transversal o en una esquemita donde se vea que también hay un espacio, digamos, que es profano o un espacio exterior, que después hay un paso, igual como era el Arco del Triunfo, o como era también en la mayoría de los centros ceremoniales, hay un ingreso que marca, digamos, la diferencia entre esos dos espacios y ya se entra a un lugar que si bien todavía no es suelo sagrado, es el lugar donde se enseña la palabra y en la fuente que vos dijiste, que está bien lo que simboliza, que es la purificación, qué es lo que sucedía ahí y cómo se llaman las personas que se reúnen ahí. Eh, catecúmenos, ¿no? Claro, son los catecúmenos. Y los catecúmenos lo que hacen es estudiar Se estudian para acercarse a Dios, digamos, conocer. el catecismo, ¿tá? Claro, sí, sí. El catecismo cristiano, y ahí en la fuente es donde los bautizaban. Ese es el sentido de la fuente. Acá vos pusiste columnas que separan los espacios de la nave central y nave lateral de forma virtual. ¿Qué quiere decir eso? Que, que eran unas paredes muy finas, digamos, que hacían límites entre las otras naves. Ujú. Son Eh, paredes finas a comparación de las paredes que ocupaban los romanos. Pero no es que sean paredes finitas, no es una pared de panderete o una pared del 8. Son paredes gruesas igualmente. ¿Tá? Son finas a comparación de la altura que tienen y de las paredes que utilizaban los romanos. Pero acá, en cuanto al espacio, ¿qué es lo que nos interesa marcar? ¿Por dónde ingresa la luz? ingresaban por una especie de unas ventanas que se Ujú. llamaban eh, doritorio, puede ser, primitivo. Clara historia. ¿Tá? Entonces acá vos pusiste ahí el solcito muy bien y el sol, la luz ingresa por todas estas ventanas, por toda la tira de ventanas. ¿Y qué significa esa luz? La luz significaba, o sea, durante su recorrido, digamos, ¿Mm? terminaba en el altar. O sea, todo ese recorrido que hacía eh, se iba, digamos, hacia el espacio sagrado, donde se celebraba el sacrificio de la misa.
A ver quién se anima a decirnos de qué, o sea, qué significación se le da a la luz. Sí, acompaña el recorrido, pero tiene un significado. La resurrección, profe. Más que la resurrección, que puede ser. La vida al más allá. No, no, en este caso la luz no es la vida del más allá. Sí, es importante destacar que por primera vez en lo que es la historia de la arquitectura, un espacio interior busca ser un espacio espiritualizado, ¿no? Un espacio que transporte, digamos, a quien entra a otra dimensión, a que se entienda que hay una vida que va más allá de lo terrenal y que hay algo más que lo material. Entonces se utilizan diferentes recursos para lograr ese sentido, digamos, de espiritualidad dentro de la iglesia. Uno de esos elementos es la luz, que tiene como objetivo, digamos, espiritualizar el espacio y dar otra sensación a quien ingresa. Que la luz venga de arriba y el sentido mismo de la luz en cualquier religión, ¿qué significa? La vida. Divinidad. Sí, sí, que es la presencia de Dios. La presencia de la luz es la presencia de Dios en el interior de la iglesia. Y Dios, en general, para todas las religiones, siempre está en los cielos, también para el cristianismo, pero sobre todo para el cristianismo, la palabra de Cristo es la luz. La palabra es lo que ilumina, la palabra de Cristo es lo que guía el camino. Entonces, la palabra de Cristo es lo que guía el camino, y eso está como muy literalmente manifestado en esto. Esto que vos decías hoy, que guía el camino, pero además tenemos que saber que guía el camino, quién guía ese camino, ¿tá? Esa luz nos conduce, digamos, y nos lleva a Cristo, siempre que vayamos por el buen camino. ¿Se entiende? ¿Por qué otro lugar ingresa la luz a esta iglesia? ¿Dónde más hay ventanas? Frente, digamos, ¿Eh? en la parte frontal del frente, digamos, donde se En ingresa. este corte, ¿dónde más tenés ventanas? La nave lateral queda al exterior. En las naves laterales. ¿Y esa luz llega fuerte, digamos, a la nave central? No. No, está también tamizada. Entonces todo eso contribuye a dar un sentido, digamos, de inmaterialidad. Lo que se trataba era como de desmaterializar ese espacio interior. ¿Estamos? Esto vayan tomando nota porque queremos que ahora en el análisis rápido que tienen que hacer ustedes esté expresado. Entonces vuelvo a la guía a leer. Están los cambios espaciales, están los diferentes espacios y sus funciones. Faltaría el corte longitudinal para marcar el corte longitudinal. Lo que les pediría ver es un sector, digamos, si ustedes viesen de frente un sector de estos, ¿no? Un sector de por lo menos 2 arcos. Esto es, si lo dibujasen acá, eso es lo que se le pide que dibujen, como una vista. Entonces, acá que tienen una zona de arcos, después esto, ¿qué hay acá en general? ¿Qué se coloca en esta zona? Las pinturas, ¿puede ser? Sí, pinturas, pero especialmente, más que pinturas, que Murales. ¿con qué? ¿Con qué trabajaban los romanos y con qué el paleocristiano sigue adornando sus iglesias? Con los mosaicos. Los mosaicos. Los mosaicos donde empieza toda una nueva representación de elementos, digamos, que hasta ese momento no se habían representado, que es la santidad, y cómo representaban a los santos. ¿Vieron alguna foto o no? Y por pinturas.
¿Qué le hacen en la cabeza a los santos? Todavía se sigue usando eso. Un halo. Claro, un halo, un redondo. Entonces, bueno, todo eso y la forma en que hacían las figuras, ¿eran igual que los romanos o cómo las representaban? Eran más geometrizadas, no eran tan realistas. Eran planas, digamos, no eran reales, porque se estaba representando la santidad, se estaban representando ideas, entonces son mucho más sencillas, ¿no? Y acá, ¿a quién se ubicaba? En el espacio este que separa la nave central de la bema, ¿a quién imagen se ubicaba? Al Cristo creador. Sí, al Cristo creador, o cómo se llama, todo creador, que es el Pantocrato, ¿tá? El Cristo pantocrático. En general, eso vamos a ver después en los otros periodos, que acá el Cristo se lo representa resucitado. Es Cristo resucitado, cosa que no sucede después en el románico y en el gótico, donde se van viendo diferentes imágenes de Cristo. Entonces, en esto del corte queremos que vean la zona de los arcos, la zona, digamos, de la decoración o de los mosaicos, y ahí es donde está también esto que habíamos dicho hoy, el claristorio. ¿Ya? Sí. ¿Entiende lo que tienen que hacer? Sí, sí. La parte de los 3 tramos sería el corte completo, digamos, de toda la... pasando por el atrio, el nártex y las naves. Hay un corte, que es el que les pide acá para espacio, que es el corte longitudinal de los 3 tramos. Los 3, no sé qué dice, esperen, a ver, voy a leer porque no sé si decía 3 tramos. 3 tramos son 3 arcos, ¿tá? Ah, sí, sí. 3 arcos, después vamos a ver en el románico son 3 tramos, digamos. Pero ahora son 3 arcos o 2 arcos donde ustedes vean, donde puedan ver esa pared, digamos, que lo suficientemente bien como para contarnos qué es lo que pasa ahí, cómo se llama. Después, Estefanía, ¿querés comentarle esto que lo de las proporciones? Bueno, a ver si puedo editar. Ahí o si Ahí. no, yo Sí, comento. ¿yo puedo? Ah, ¿podés? Bueno. Esta vez. Ajá. Bueno, a ver, les hago con rojo. Si vemos el corte, ¿sí? El corte transversal, en este caso, en la San Pedro, decimos que la altura, ay, es muy finita mi canal, que la altura, si contamos desde el cielo raso hasta el piso, esta altura que la consideramos como H, esta altura, si la dividimos 2, o sea, la consideramos hasta acá, hasta la mitad, sería igual a la sumatoria de 2 de las naves, ¿sí? Entonces, esta H total es igual a media H, ¿sí? Entonces, las 2 naves sumadas, las 2 naves multiplicado por 2 me da igual a la altura. Es una relación de proporciones que por ahí es importante saberla y que les va a servir para cuando ustedes dibujen su corte transversal, verifiquen que su altura esté bien dada. ¿Se entiende? Entonces, esta altura, la mitad de esta altura, si la trasladamos, digamos, si la rotamos, nos indica esa mitad esa misma distancia. Esperen que voy a cerrar la puerta acá. Entonces, de espacio estaría aparentemente todo, ¿no? Vamos a volver a leer. El corte, el lugar por donde ingresa la luz y el efecto que eso produce y el significado que eso tiene. Está lo de las burbujas, está un poco como grandes las personas en relación a la escala, pero está. Bueno, estamos entonces, era el grupo 9.